Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. Invitado esta semana es Andrés Sansone, economista jefe y gerente de estudios de Santander, Chile. Previamente pasó por Hacienda y previamente pasó por el Banco Central, así que de economía y del sistema institucional chileno sabe mucho. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola Iván, un gusto, gracias por la invitación. Voy a empezar directo. Ustedes esta semana, después de las cuentas nacionales, elevaron las predicciones de crecimiento a 2.4. Afortunadamente o desafortunadamente, depende de cómo uno lo mire, el tema de crecimiento está en el corazón de la actual campaña presidencial, y hay diferentes visiones de que estamos en una crisis económica y que el país se cae a pedazos, y la mía es que estamos estancados hace 12 años, pero no hay ninguna crisis y deberíamos crecer más. Haz una radiografía, ¿cómo ven ustedes Santander? ¿Dónde estamos ahora parados en la economía chilena? Bueno, a ver, a nivel cíclico, creo que es importante poner las cifras en contexto. El año pasado crecimos 2,6% y este crecimiento estuvo bastante influenciado por el sector externo, en particular la minería, pero también lo vimos en sectores de agro, como exportaciones récord de cerezas y turismo proveniente argentino en niveles récord. Esto un poco se vio también en el primer trimestre de este año, y lo que estaba más rezagado era lo que tenía que ver con la demanda interna. Nosotros a principio de año ya augurábamos que este año la demanda interna tenía que tomar un rol más preponderante, y eso es lo que vimos efectivamente en las cifras del segundo trimestre. El segundo trimestre vimos un crecimiento bien significativo de la demanda interna, y esto estuvo impulsado principalmente por grandes proyectos de inversión minera. Vimos que la demanda interna creció en torno al 2,4 trimestre a trimestre, que en términos anualizados es casi cercano al 10%, mientras que la inversión bruta de capital fijo creció en torno al 5%, un poco más, donde vimos un gran desempeño de la inversión de grandes obras de infraestructura. También vimos que la inversión total, aquella que tiene existencias, también aumentó en torno al 16%, y estos mayores inventarios, a diferencia de si fuesen por inventarios del sector exportador, que es que no está pudiendo exportar, fueron inventarios vinculados a internación de maquinaria de equipo, o sea que también da cuenta que son órdenes que se pusieron que van a ser mayor demanda a futuro. Por lo tanto, estamos viendo mayor inversión minera. Esto se valida también en el catastro de grandes obras de infraestructura, y la demanda interna está empezando a recuperar. Eso, junto con los datos efectivos, es lo que, como mencionabas, nos hicieron modificar nuestras proyecciones de crecimiento de este año a más cerca del 2,4, 2,5%. Pero no obstante, hay desafíos todavía para la economía chilena. Tenemos, por un lado, un mercado laboral que continúa bien deteriorado. Tenemos también sectores que están bien rezagados. El sector de construcción ligado a la edificación se encuentra contrayéndose en términos anuales, y tenemos todavía todo el efecto negativo que deberíamos esperar producto de la guerra comercial. Pero veamos si uno mira desde el punto de vista macro, ¿no? Uno mira que las tasas, o sugiere que las tasas van a seguir a la baja, y que también las tasas en Estados Unidos van a seguir a la baja. Han habido políticas del gobierno para reactivar la construcción por estos subsidios de crédito hipotecario. Ya empieza este mes, empezó a entrar plata de la reforma de pensiones. El mercado de capitales está en récord. Tú ya hablaste de la minería, y a pesar de todo el ruido político de la urgencia de nueva regulación, también hay cifras bastante importantes, no me atrevo a decir récord, pero bastante importantes del sector de las energías renovables. Si uno mira el escenario, no sacando el empleo, que se puede hablar incluso de crisis, la mesa está servida para que
cambia el escenario de que, viste que la cifra de crecimiento tendencial está estancada entre el 1,8 y el 2,2% hace tiempo. ¿De que cambie eso o esto es solamente algo cíclico? Sorry por lo largo de la pregunta. Sí, a ver, hay elementos que tienen que ver con este nuevo ciclo de inversión, de grandes proyectos de inversión que, como mencionabas, están vinculados a energías renovables, a la minería. Eso es bien potente, es algo que ya lo hemos venido observando catastro tras catastro, que ha ido corrigiéndose al alza. Para ponerlo en perspectiva, a comienzos de año, el último catastro que teníamos nos indicaba que la inversión para este año de grandes proyectos estaba en torno a 20.000 millones de dólares. El último catastro que tuvimos hace unas semanas indica que ya estaban más cerca de 25.000 millones de dólares. O sea, ha aumentado casi un 20%. El catastro para el 2026 indicaba a principio de año cerca de 15.000 millones de dólares. Ahora indica más cerca de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, hemos ido viendo un aumento en grandes obras de infraestructura bien relevante. Ahora esto no se contradice, pero hay una dicotomía con la inversión que no está vinculada a grandes proyectos de minería, que el Banco Central mostró en su último IPOM, que desde 2018 está totalmente estancada. Por lo tanto, vemos una economía que en ciertos sectores está creciendo mucho, sobre todo en sectores que están más en las regiones norte del país, pero otras inversiones, otros sectores que todavía se encuentran bien rezagados. Y en ese contexto, lo de la minería, esto va a mantenerse dinámico en los próximos años. Vemos una demanda externa bastante sustancial, pero el resto de los sectores necesita más políticas que incentiven la innovación, la apertura para poder aumentar. Y en ese contexto, como mencionabas, el PIB tendencial desde Santander lo vemos un poquito más alto, lo vemos cerca del 2,2%, pero si queremos crecer como las economías avanzadas, tenemos que pensar más en cifras del 3,5%, que de acuerdo al estudio del Fondo Monetario Internacional, era el crecimiento promedio que tuvieron la mayoría de las economías ahora que son avanzadas cuando tenían nuestro PIB per cápita. Antes de entrar a lo que mencionaste, el escenario externo y el nuevo escenario geopolítico de aranceles, etcétera, ¿cuánto pesa, porque tú eres uno de los bancos más grandes de Chile, pero de capitales extranjeros, cuánto pesa a la hora de decidir y analizar el escenario económico chileno, el escenario político, en un año eleccionario, etcétera? ¿Es exagerado o realmente pesa a la hora de tomar decisiones y hacia dónde va? A ver, lo que hemos visto, el mercado actualmente descuenta que vaya a haber continuidad macroeconómica. Hoy existen grandes consensos respecto sobre cuáles son las prioridades que tiene el país. Todo lo que tiene que ver con agilización de permisos, el orden fiscal, el crecimiento en el centro de discusión, y todo eso es bien valorado por el mercado en general. O sea que en ese sentido el país tiene una calificación de deuda soberana de grado de inversión. Por lo tanto, las instituciones en Chile son bien fuertes, que eso es algo que todos los inversionistas valoran. Bueno, vamos ahora al tema geopolítico. Hasta ahora, parece que Chile todavía no le golpea. El ministro de Hacienda había dicho hace un par de meses, cuando recién explotó el tema de los aranceles, de que de sentirse, el impacto se sentiría en 2026. Lo que sabemos hoy, y Trump cambia semana a semana, que el cobre es exento, que las tasas nuestras van a ser, el arancel va a ser más o menos 15%, que el gobierno está negociando y cree que podría llegar a 10%. ¿Va a haber un impacto o Chile va más o menos a pasar piola? A ver, definitivamente el escenario geopolítico global se ha vuelto más desafiante y fragmentado. Hoy vamos a estar frente a una economía global menos integrada, con más proteccionismo, y para Chile, que somos una economía pequeña, abierta, y donde la globalización y la apertura comercial fueron uno de los motores del crecimiento en el pasado, va a ser muy relevante. Y en ese sentido yo hago la analogía a esto como el que inicia a fumar
O sea, que no se haya visto efectos negativos apenas empieza uno a fumar, no significa que no lo vaya a tener. Nosotros creemos que los efectos negativos van a darse. El tema del timing es algo que es bastante incierto, pero en nuestro escenario base estamos considerando que estos efectos más bien negativos que impactan en las decisiones de inversión, en la incertidumbre, hay varias empresas ahora que están reportando resultados que han mencionado cómo han visto ellos esta eh, mayor cautela de sus compradores. Creemos que va a afectar más hacia fin de este año y con mayor fuerza efectivamente durante 2026. ¿Ustedes creen que esto es como poner una bola de cristal, pero yo imagino que ustedes, si no lo ponen en un documento, lo conversan, que este nuevo escenario geopolítico de un mundo menos integrado, menos globalizado, eh, es algo que termina en 2 o 3 años, algo temporal y que las tendencias van a volver con fuerza, que es algo solamente que se está dando porque hay un personaje que más o menos lo está imponiendo desde la Casa Blanca en Washington, o creen que hay un cambio de paradigma que hay que tomar en serio? A ver, hay una imagen de un mapa que ilustra creo que muy bien lo que estamos viendo en un mapa que mostraba cuáles eran los principales socios comerciales de los países hace 20 años, 20, 30 años, y mostraba que todo el mapa estaba pintado en azul en referencia a Estados Unidos. Estados Unidos era el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo, y si vemos el mapa ahora, está pintado de rojo, la mayoría. Entonces, la mayoría de los países tiene como principal socio comercial a China. Ese efecto junto con lo que se observó durante la pandemia, de lo que sucedía cuando se rompen las cadenas de valor, hace que Estados Unidos sepa que tiene una fragilidad en ese sentido y por lo tanto esto es más bien la materialización de un síntoma que ya se veía gestando en el sistema político norteamericano. Ya Biden no deshizo el proteccionismo que había hecho Trump en su primer gobierno. De hecho, quiso hacerlo algo distinto, empezó a hacer estas medidas de, bueno, con mis socios comerciales cerremos no esta ley que había hecho el Inflation Act, pero no veo hoy que esto, yo creo que esto vino más que todo para quedarse. Puede matizarse un poco, pero yo creo que esto vino más que todo para quedarse. Volvamos al escenario interno. 2 cosas que me quedó en el tintero de la primera parte. ¿Cuán preocupados están ustedes por el tema del gasto público? O sea, si uno compara, tú mencionaste, Chile tiene un doble A menos, está al nivel de las economías del sur de Europa, a nivel de China, de la inversión. Eh, la deuda que ha emitido el año pasado fue una tasa y un spread notablemente bueno. Hay demanda, y se habla de barra del 45% del PBI, estamos más o menos en 42%. Nuevamente, ¿es algo que nos miramos mucho al ombligo o es realmente algo que hay que preocuparse? A ver, como mencionabas, hoy tenemos grado de inversión, niveles de deuda que van a estar en torno al 42, 43%, que en vista regional son bajos. Tenemos un grado de un CDS, que es como el precio que se paga por la posibilidad de impago de la deuda, que es bastante bajo también. Sí, exacto. Está Seguro. en niveles de bastante bajos, cercano a lo que había prepandemia. Y la situación fiscal se ha deteriorado en todo el mundo. Ese es como el contexto en donde estamos parados hoy. ¿Qué es lo que llama más a la cautela que llevamos, por lo menos desde el fin de la crisis financiera global y post-terremoto, déficit estructurales sistemáticos más altos que, por lo general, que lo que se había puesto autoimpuesto como meta los propios gobiernos? Y es esta dinámica que ha ido aumentando la deuda, que es una dinámica que no puede continuar, obviamente, hacia el futuro. Un futuro que
va a tener presiones de gasto bien relevantes. Hay una reforma de pensiones que está en implementación. Hay gastos que van a seguir aumentando dado el envejecimiento poblacional. Recordemos, o sea, está hoy en la prensa de forma más cotidiana el tema del descenso de la natalidad. Y para poner un dato, de acuerdo a las estimaciones que yo he visto de población, este año la población menor a 65 años es menor que la que había el año previo. Por lo tanto, esto ilustra básicamente cómo vienen las presiones de gasto futuro, y en este sentido esto lleva a que hay que mantener la cautela y el orden hacia futuro, y ya Chile no puede darse eh, el grado o tener holguras para desviarse de la meta futuro. Por lo tanto, en ese sentido, llama a mayor seriedad o sea, ha tenido seriedad, pero llama a mayor cautela en cómo se asignan los recursos a futuro y las estimaciones sobre nuevos programas de gobierno. Tú conoces la tubería de la economía chilena mejor que la mayoría de tus pares por tus años en el Banco Central y después tus años en Hacienda. Pero cuando se habla en dos de los tres candidatos que clave es crecimiento y recortar el gasto, recortar la grasa, ¿cuál realista es eso? No, no, porque una persona que trabajó en los gobiernos de la concertación, economista importante, me dice, mira, si tú, haciendo un cálculo hacia la rápida, me decía, mira, si tú haces todo lo que dicen las propuestas, a lo más vaya a cortar más o menos el 1% del PBI, y si no, y si entonces el resto no hay tampoco mucho más espacio para una reforma tributaria, no solo en sentido político, sino vas a recaudar mucho más de lo que recaudas. Entonces hay poco espacio de cuadrar el círculo del gasto público, salvo el crecimiento, ¿no? ¿En qué lado de ese debate están ustedes? A ver, el desafío para lograr a- recortar gastos en el gobierno a nivel estatal es algo necesario, es moralmente necesario, dado la transparencia que tiene que evitar el deber que tiene el Estado. El desafío ahí es lograr los acuerdos amplios a nivel político en ese sentido, porque eso implica a veces recortar gastos en ciertos sectores que van a haber dolores en esos sectores que se está recortando. Y en esa línea, el acuerdo político amplio permite suavizar esos costos. Chile no está en una situación de urgencia fiscal. O sea, a diferencia de otros países que tienen que tomar medidas inmediatas y drásticas, Chile está en una posición algo bastante mejor en ese sentido. Por lo tanto, hay que hacerlo. La forma tiene que ser de forma gradual, con acuerdos amplios. eh, y el impacto total hay que ser bien cuidadoso, muy bien calibrado. En ese sentido, hay que tener en consideración la experiencia de lo que pasó con Truss en Reino Unido, donde un anuncio fiscal mal calculado, comunicado, tuvo impactos en los mercados negativos. Por lo tanto, Los mercados la votaron. exacto. Los mercados Ese se la salida. O sea, el efecto que tuvo fue un recorte, o sea, se anunciaron políticas fiscales, pero financiadas sin financiar apropiadamente, con o sea, rebajaban los impuestos, pero no explicaban cómo iban a compensar esa baja de impuestos, y esto tuvo un impacto negativo sobre las tasas de endeudamiento. Creo que eso hay que cuidarlo. Afortunadamente tenemos el CFA que aporta un contrapeso institucional, eh, pero es algo que obviamente hay que tener en consideración. Y la última pregunta, inflación. Eh, Sorprendió a la baja 2 meses atrás, sorprendió al alza el mes pasado. Eh, Estamos también discutiendo algo que está más o menos controlado y no hay que preocuparse. Hubo algunas críticas de tus pares en otros bancos en Chile y corredoras de que el Banco Central estaba mandando un mensaje confuso. La inflación actualmente está en 4,2.
muy influenciado por el aumento de tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica incide en la variación anual casi un punto porcentual. Por tanto, a medida que se vaya desapareciendo este efecto base de la tarifa eléctrica, solo por cálculo matemático, vamos a ir convergiendo a la inflación que tenemos como meta. Actualmente nuestra posición es que a fin de año deberíamos finalizar en torno al 3,8% y ya el año que viene converger al 3%. Ahora, estamos en la última milla en la política monetaria, entonces en este sentido el Banco Central va a tener que ser muy cauteloso, que es lo que ha ido comunicando durante todo el año. Nuestra visión es que si antes el mercado, de hecho, actualmente está esperando que la próxima baja se dé en octubre, nosotros creemos que el Banco Central va a ser algo más cauteloso aún que eso y va a mantener la baja en el último trimestre del año, pero pasándolo a diciembre, dado las sorpresas que ha habido un poco en la inflación subyacente en los últimos 2 datos. Perfecto, justo, cumplimos. 21 minutos. Ojalá que sea la primera de otras entrevistas en los próximos meses, pero llegamos a su fin. Andrés Sansone, economista jefe de Santander Chile, muchas gracias por estar en el programa y será hasta la próxima. Dale, muchas gracias, Iván. Estamos en contacto.